Conmemoraciones emblemáticas 2021. La muerte de Morelos en diciembre de 1815 fue un golpe brutal para la insurgencia. Pero a pesar de todo, el ejército realista no pudo acabar con la rebelión. A mediados de 1817, el liberal español Javier Mina desembarcó en Soto la Marina con 300 hombres y se unió a la guerrilla de Pedro Moreno, que combatía en el actual estado de Jalisco. Javier Mina, originario de Navarra, luchaba contra el absolutismo, la tiranía y por la independencia de la Nueva España, porque la libertad era la mejor causa de los hombres. De 15 a 17 se va a medio animar la insurgencia con la llegada de Javier Mina. Y hay que decir que nunca se llamó Francisco. Francisco era el tío. Siempre lo confunden con el tío. Él era Javier Martín Mina. Jovencito, muy exitoso guerrillero contra la invasión francesa en España en 1808 a 1810. Allá en Inglaterra consigue apoyo de varios hispanoamericanos y sobre todo de 12 comerciantes ingleses y de 2 nobles muy importantes ingleses. Uno fue Lord Henry Holland y el otro el Lord John Russell. John Russell casi tiene la misma edad de él, que es muy jovencito, como 20 y tantos años. Pero hay que recordar que John Russell fue 2 veces primer ministro de Inglaterra durante la época del reinado de Victoria. Son gente muy importante, que simpatiza con la causa de independencia de la Nueva España, pero no es el gobierno no hay que equivocarnos, el gobierno no apoya esa expedición, son particulares, con la idea de que se libere la Nueva España y se mejore, sobre todo para Inglaterra, el comercio que va a ser, según ellos, muy valioso con esta Nueva España que la consideran muy rica. La expedición de Mina se queda plasmado cómo están los intereses de las distintas naciones. Me parece que es sumamente importante pensar de cómo formaron el ejército de Mina. ¿Quién formó el ejército de Mina? El ejército de Mina era un ejército mercenario. Cuando decimos mercenario en México suena un tanto peyorativo y suena un tanto fuerte por una carga de nacionalismo que se tiene. Porque, por ejemplo, norteamericanos, irlandeses, franceses, participaron en nuestra guerra de independencia y fueron líderes y inclusive militares de alto grado los que pudieron dirigir parte de este movimiento. Eran gente contratada, sí, a paga, y inclusive estaban esperando, como todo mercenario, estaba esperando que recibieran un botín aparte cuando ganaran, ya sea tierras, dinero o cualquier otro bien. Para eso trabajaban. Eran trabajadores. Que estos ejércitos estaban formados con Mina, por ejemplo, estaba formado por ellos. Mina tuvo que recurrir a muchas personas, a muchos empresarios, a muchos capitalistas para que le pudieran dar y apoyar financieramente para formar el ejército que formó. De esto estaba enterado completamente el Centro de Inteligencia Español. Lo sabían. Y desafortunadamente también sabían que el ejército de Mina no tenía orgánicamente un acercamiento con los grupos en México. Es decir, no había una aceptación plena del ejército de Mina. Y lo que pasó con la estrategia para acabar con el ejército de Mina fue una estrategia del ejército español.
Los dejaron entrar, sabían cuándo iban a entrar, los dejaron entrar, cerraron los buques, quemaron los buques y los atacaron. Y los fueron atacando hasta diezmarlos y acabar con él. Fue fundamental. Ahora le hemos hecho muchos homenajes a Mina y le seguiremos haciendo por merecido reconocimiento, y no solo a Mina. Tendríamos que hacérselo a todo el ejército, al ejército que vino con él. Porque no solo era Mina, eran otros militares que merecen el mismo reconocimiento que lo que le hemos dado a Mina. Es un fracaso la expedición, van a fusilar a Mina el 11 de noviembre de 1817 y viene otro periodo también de decaimiento de la insurgencia. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque les digo, está pleito entre los jefes, la falta de un solo grupo que los organice, y también que va a haber un nuevo virrey que va a llegar después de 1816, que es Juan Ruiz de Apodaca, con un proyecto conciliador, no como Calleja, que era más de enfrentamiento, no, va a dar muchos indultos, más de 17,000 indultos, es decir, insurgentes que se retiran de la lucha y ya no vuelven a pelear. Esos ya se quedan en su casa tranquilos y ya van dejando las fuerzas insurgentes. Esa etapa empieza a pacificarse, pero queda un reducto importante, que es en las montañas del sur, el actual estado de Guerrero, en esas montañas de clima difícil, muy tierra caliente, inaccesibles, aún hasta el día de hoy. Y ahí está Vicente Guerrero, que había acompañado a Morelos desde el año 10. Esta estrategia fue exitosa en el sur de Nueva España, en lo que hoy en día es el territorio guerrerense, porque es una zona muy montañosa y los insurgentes surianos anteriormente habían sido arrieros, habían sido milicianos o habían sido comerciantes y conocían la topografía, conocían los lugares y conocían a las personas muy bien. Hacia fines de la guerra, en 1818, que hasta hace unos años la historiografía pensaba que la insurgencia estaba prácticamente aniquilada, los últimos estudios nos demuestran que la tierra caliente, tanto del actual estado de Guerrero como de Michoacán, en la sierra de Chilpancingo y en parte de la Costa Grande hasta Colima y Jalisco, la guerra seguía y su técnica era la guerra de guerrillas. Hay una serie de reductos en donde, por ejemplo, aquí vamos a encontrar personajes como el propio Vicente Guerrero, que en su momento se encontraba en las regiones recónditas de ese estado, del actual estado de Guerrero, y fue justamente hasta allá donde tuvo que ir Iturbide pues, a buscar el pacto militar, pues que desempatara de alguna manera este movimiento que estaba enfrascado en una lucha en donde los insurgentes se atrincheraban en lugares inaccesibles, no ofrecían una batalla frontal, y entonces, bueno, esta fue la manera en que la insurgencia logró salvaguardarse lo que quedaba hasta que vino el pacto político de 1821. En julio de 1820, el virrey Apodaca nombró a Agustín de Iturbide comandante del Ejército del Sur para que acabara con el foco insurgente que comandaba Vicente Guerrero. En realidad parece ser que los hechos que hicieron cambiar a Iturbide políticamente, entre ser un defensor del gobierno virreinal durante prácticamente toda la guerra de independencia, hacia volverse el líder precisamente de este movimiento en 1821, fue el hecho de que en 1816 fue hecho a un lado. Como parte de sus campañas contra insurgentes en el Bajío, en la Intendencia de Guanajuato, Iturbide empleó medios que luego le serían reprochados por la violencia tan extrema que utilizó. Esto hizo que el virrey Félix María Calleja lo procesara en ese mismo año
y que posteriormente fuera destituido por el sucesor de Calleja, que fue Juan Ruiz de Apodaca. Esto hizo que Iturbide buscara contrarrestarlo con una serie de defensas que planteó ante la autoridad, las cuales no fueron escuchadas. Y en los próximos años, que se la pasó retirado en una hacienda llamada como de la Compañía, en la provincia de Chalco, Iturbide parece ser que generó un sentimiento pues, de revancha, de desencuentro con esta causa virreinal, y esto haría que en el año de 20, cuando fue llamado nuevamente para combatir en esta ocasión a Vicente Guerrero en el sur del virreinato, Iturbide ya tuviera otros planes, que eran la independencia. Una vez que Iturbide ya está con el mando efectivo de la Comandancia del Sur y rumbo de Acapulco, y que además tiene el comando de su antiguo regimiento de infantería de Celaya, el cual por supuesto contaba con toda su confianza, Iturbide comienza a tener comunicación epistolar con muchos personajes muy importantes, tanto del ejército como del clero y de la élite provincial. Es decir, prácticamente en todo el virreinato comienza a tener contactos a los cuales busca comprometer para que una vez que el plan ya esté concebido y publicado, estos personajes ya tengan una indicación clara de qué deben de hacer en cada una de sus provincias. El primero, por supuesto, va a ser Vicente Guerrero, al cual se busca traer desde el mes de noviembre para tratar de sumarlo al movimiento. No es nada nuevo, porque el propio Guerrero, ya previamente al nombramiento de Iturbide, había buscado atraerse a él, a su vez, a algunos oficiales realistas, porque pensaba que con la unión de ambos ejércitos se podía hacer la independencia. Varios historiadores afirman, de acuerdo a los últimos estudios, que Agustín de Iturbide, cuando llegó a cumplir su encomienda de ser comandante del sur, ya traía la idea de independencia. A mí me sigue intrigando por qué, si ya la traía, se la enunció a Vicente Guerrero, y hasta que el otro le dijo que no le iba a contestar si no le hablara de independencia. Pero pudo haber sido también estrategia. Si Vicente Guerrero se rendía sin que se le hablara de eso, pues quedaba en una situación de mayor debilidad. Iturbide va a ser el que finalmente haga la invitación, y el Vicente Guerrero y muchos elementos de su tropa se van a sumar a él en lo que se ha llamado el Abrazo de Acatempan, del cual pues en realidad no tenemos ningún vestigio de que haya sucedido. Más bien hubo un encuentro de los líderes en términos epistolares. Se pusieron de acuerdo, sumaron a sus fuerzas, y esto va a permitir que se socialice el plan de Iguala. El plan de Iguala realmente lograba hacer que confluyeran los principales objetivos, teniendo en cuenta este ya desgaste de la guerra, que eran la independencia y la defensa de la religión católica, ¿no? Como uno de sus principales puntos. Teniendo esto como un contexto, Iturbide sabe que necesita el apoyo de estos últimos reductos insurgentes. Por supuesto, el de Vicente Guerrero, con quien tiene un muy interesante intercambio epistolar. Agustín de Iturbide, que acaba de recibir fuerza militar y tropa, visualiza esto y decide encabezar con el plan de Iguala un movimiento que tiene como centro la independencia, lo dicen así también, la independencia absoluta, ya no una independencia conciliadora o parcial o de autogobierno, sino la independencia absoluta, pero en acuerdo con la monarquía. Por lo tanto, el tipo de gobierno será un gobierno monárquico, y se invitará al soberano Fernando VII a que venga a gobernar estas tierras, o en su defecto a que vengan alguien de la familia real. Por supuesto, junto con este compromiso habrá otras consignas importantes que recogen lo mejor dentro de los temas de soberanía, de libertades, de división de poderes, de todos derechos, por supuesto, que se recogerán aquí, pero también privilegiando, y esto es natural por lo que acabo de decir, el papel central de la religión católica como religión única, sin tolerancia de ninguna otra,
y por supuesto respetando los fueros del clero. Y esto pues concita no solo el apoyo del alto clero, con quien Agustín de Iturbide tendrá mucha cercanía, no solo con la gente de la Iglesia de la Profesa, sino también con algunas de las gentes que en Valladolid, como Bárcena, que le había estado cercano en Valladolid cuando él hizo sus estudios y con quien mantiene correspondencia, lo apoye pues gran parte del alto clero, pero también el bajo clero y también la gente que está contenta de saber que las prerrogativas y los privilegios del clero en una sociedad católica van a ser respetados. Y esto pues nos lleva a que ya en el plan se establece el espíritu de las tres garantías, ¿no? Unión, independencia y religión. En julio de 1821 llegó Juan O'Donoghue a la Nueva España como jefe político y se reunió con Iturbide en la villa de Córdoba, donde se firmaron los tratados que llevan el nombre de la ciudad y que ratificaban el Plan de Iguala. Bueno, los tratados de Córdoba se van a firmar en agosto de 1821, cuando ya el movimiento trigarante ha tenido enormes éxitos. El ejército ha ido realmente en todas las regiones concitando el apoyo por, sobre todo, la capacidad de los militares más fuertes de asociarse al ejército y al movimiento. Entonces, cuando desembarca el nuevo virrey en pleno contexto del liberalismo español, que además ya no era propiamente un virrey, sino jefe político, y llega un liberal, que era O'Donoghue, a la ciudad, bueno, primero a Veracruz y llegará después a Córdoba a firmar estos acuerdos. Fueron tan importantes que cuando eso sucede, prácticamente para muchos, sobre todo juristas, es el momento en que ya quedamos libres. Porque firma O'Donoghue. Ahora, firma O'Donoghue. Claro, en España se van a indignar y van a decir que no tenía poderes para firmar tal tratado. Pero el hecho ya estaba. Ya habían, como dicen ellos, lo dijeron, desataron el nudo sin romperlo, sin muertes, sin enfrentamientos. Y eso es el inicio, ahora sí, de agosto en adelante. Ustedes saben lo que pasa después. Iturbide va a Puebla, es cuando dicen que el 28 de agosto, que era su santo, San Agustín, le hacen los famosos chiles en nogada. Trasládenlo a las tres garantías: fe, religión, blanco; verde, esperanza, independencia; rojo, unión, más bien caridad, unión. ¿Por qué creo? No lo dice Iturbide, yo he buscado en todo lo que he podido que él lo escribe y diga, es que le puse así por las tres virtudes. Me late que sí, eso sí, quiero decir que es mi idea, porque hay una pinturita allí muy, muy simpática, una alegoría de 1822 que tiene el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, que es una alegoría de la coronación de Iturbide. Está Iturbide sentado en su trono, ¿y quién creen que lo está coronando? Lo está coronando la patria, como indígena, con su diadema esa prehispánica, toda con su... Lo está coronando, pero está también Minerva, la diosa de la sabiduría, que trae también una diadema prehispánica, la diosa Minerva. Y está al lado izquierdo, tres tronos al lado de él. Y tres sentadas está la fe de blanco, la esperanza de verde y la caridad de rojo. Las tres al lado de él. ¿Qué significa? Yo creo que significa que esas eran las tres virtudes principales que unirían al país y no se desangraría ni se acabaría. Eso es mi opinión. Tanto para Agustín de Iturbide como para el movimiento trigarante, la toma de la ciudad de Valladolid va a significar, en primera instancia, la toma de la segunda capital provincial de la que se apoderan, además del peso simbólico que tiene para él por ser el lugar en el que había nacido. Con este acto, la ciudad se adhería formal y terminantemente a la trigarancia, lo cual va a determinar el final del proceso de independencia para la provincia de Valladolid.
Sin embargo, posteriormente habrá una segunda entrada triunfal muy destacable porque es la única en la cual va a intervenir de forma tan notable una mujer, la esposa de Iturbide, Ana María Huarte. Yo que me dedico a esa época, me emociono de ver la emoción de los pueblos que hicieron la consumación de independencia antes del 27 de septiembre. Sabemos de más de 169 fiestas populares en todos los pueblos, la felicidad de esos pueblos que hicieron la consumación antes de la de México, donde emocionadísimos salían vestidos y las mujeres con trenzas, con listones tricolores, los hombres con escarapela, los niños vestidos de tricolor. Era una felicidad enorme. Pues estamos en el Museo Regional de Guerrero, que fue construido para ser Palacio de Gobierno. Se construyó entre 1902 y 1906 y cumplió esa función hasta 1985, en que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el gobierno del estado de Guerrero hicieron un convenio para crear un museo regional. En el museo, entre las piezas que se guardan de la época de la consumación de la independencia, está la réplica de la casaca de Vicente Guerrero, cuyo original está en el Museo Nacional de Historia, y también hay un facsimilar de la formación del Ejército Trigarante, que se encuentra el original en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que en ese documento se muestra la forma en que estructuró hacia principios de marzo al Ejército Trigarante Agustín de Iturbide en el Estado Mayor, que es los primeros personajes que menciona. Bueno, la entrada de la capital era lo único que faltaba realmente, y es importante decir que, pues sí, era una pieza crucial para Iturbide, pero que por otro lado las fuerzas trigarantes se van sumando en todas las regiones con apoyos no solo militares, sino también de parte de las catedrales, en los lugares donde todavía existía un obispo, sino donde no había un obispo y había un cabildo catedral, que desde luego iban apoyando sus simpatías. Y es importante la llegada a la Ciudad de México, porque pues desde luego es la capital virreinal, pero es desde las regiones desde donde van a venir. Y el contingente pues en este ejército trigarante de militares realistas pues va a ser fundamental. Por eso es que los vamos a ver actuando en la primera etapa de la vida del país, puesto que será el ejército realmente constituido que hereda la nación mexicana, o hereda por lo menos, no sé si en sus estructuras, no sabría decirlo, pero que hereda desde luego en las personas. Gobierno de México.